Padre, venimos en el nombre de Jesús y pedimos bendiciones, Padre, sobre este tiempo en su palabra, Señor. Gracias por el libro de Hechos. Es algo increíble a ver la iglesia primitiva comenzando, plantando iglesias, batallando con doctrinas y ciertos problemas. Pero hoy en día la iglesia sigue moviendo en todo el mundo. La iglesia está aquí en México, en todo México y todo el mundo hay iglesias plantadas porque su obra sigue adelante hasta el día de hoy, Padre. Y gracias que tú vas a seguir moviendo hasta el día que tú vengas, Padre. Señor, pedimos bendiciones hoy en capítulo 15 de Hechos, que podamos ver la doctrina de la salvación por gracia discutida y arreglada, Padre. Pedimos, Padre, su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén. Ya que están listos, abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 15. Si tú eres nuevo aquí por la primera vez, voy a pedir disculpas porque voy a decir cosas y tú vas a decir, pues, ¿qué dijo él? Es porque mi español todavía anda batallando y tratando de hablar en español. Si tú no me entiendes, nada más dile así, amén, ¿ok? Es lo que la iglesia hace cada semana. Me dicen amén, amén, y no entienden nada de lo que digo. Pero yo amo a ellos a mí también. Hechos 15, ¿ya está ahí? En mi opinión, Hechos 15 es uno de los capítulos más importantes en toda la Biblia. Y dice, wow, en la Biblia hay muchos capítulos muy importantes. ¿Por qué Hechos capítulo 15? ¿Por qué tanta importancia hay en 15? Pues déjame decirte, la iglesia primitiva estaba, en Hechos tenemos el nacimiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, tenemos la palabra en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, y tenemos iglesias plantadas con los gentiles, y hoy vamos a ver una decisión la iglesia tiene que tomar acerca de la salvación. Acerca de la salvación, la iglesia tiene que tomar decisiones de cómo una persona puede ser salvo. Verdaderamente ellos no tienen que tomar la decisión, ellos tienen que ver cuál es la voluntad de Dios en este tema. Porque donde estaban las iglesias de los gentiles, llegaron ciertos hermanos diciendo, que si no guardas la ley de Moisés y si no estás circuncidado, no puedes ser salvo. Ahí es un tema, ya está tocando el tema de la salvación, ¿verdad? Y es un tema muy importante al grado que los hermanos tenían que ir de Antioquía a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, los ancianos, y tienen que traer el caso delante de ellos para tomar una decisión acerca del asunto, ¿verdad? Y me encanta eso porque el resultado fue muy hermoso para nosotros hoy en día, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo fue el asunto en Hechos 15. ¿Por qué no leemos versículo 1, por favor? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, tenemos la iglesia, aquí la iglesia estaba en Antioquía. Ahí estaba el apóstol Pablo, ahí estaba Bernabé, ahí estaba varios maestros. Era una iglesia de los gentiles, una iglesia creciendo en gran manera. De ahí Pablo fue enviado a su primer viaje misionero, él y Bernabé. Fueron por 2 años en su primer viaje. Regresaron a Antioquía, pero dice que llegó varios hermanos de Judea. Llegaron ahí con la iglesia en Antioquía y dijeron algo muy que podía, algo muy, voy a fabricar una palabra nueva hoy, ¿ok? Estorbante, ¿ok? Grábalo, ya está. ¿Es palabra estorbante o no? Estorbante me gusta. Agarramos eso, ¿ok? Llegaron diciendo algo que Pablo quedó con la boca abierta y Bernabé como, ¿what? ¿Qué estás diciendo a los gentiles? Y llegaron, ¿qué dijeron ellos? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés,
¿Qué dice ahí? No podéis ser salvos. Interesante, porque ya está tocando el tema de la salvación. Y eran hermanos de que llegaron con esta enseñanza. Obviamente rechazar eso, obviamente. Porque Pablo era un apóstol a los gentiles. Él hizo un viaje misionero que hemos mirado en capítulo 13 y 14. Por 2 años Pablo viajó plantando iglesias en los gentiles. Y llegaron a su madre, la iglesia madre, Antioquía. Y dijeron que si no eres circuncidados y no guardas la ley de Moisés, pues no pueden ser salvos. Y obviamente Pablo y Bernabé, mira lo que dice el versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una, ¿qué dice? Discusión y qué más. Y contienda, no qué, no pequeño, man. Pablo y Bernabé estaban en batalla con ellos. Imagínate si tú eras Pablo y Bernabé, plantaste una iglesia en Antioquía. Verdaderamente fue Esteban que fue a Antioquía. Pero si tú estabas ahí enseñando la palabra, discipulando, fuiste por 2 años, regresó a la iglesia, estás compartiendo, y llegó hermanos y subió al púlpito y dijeron, si tú no estás circuncidado y si tú no guardas la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Inmediatamente Pablo dijo, objection. Ahí dice objection. ¿Qué onda con eso? En otras palabras. Y Pablo y Bernabé dijeron, no. En ninguna manera va a pasar eso. Ahora, hay ciertas cosas en la familia cristiana. Hay ciertas cosas que podemos tener una diferente opinión. Tú puedes creer una cosa, yo puedo creer otra cosa, pero quedamos familia en Cristo. Pero hay ciertas cosas que no hay espacio para tocar el tema o jugar con el tema. En otras palabras, si tú dices, hermano, yo creo que el don de lenguas es para la iglesia hoy en día. Pues felicidades. Y si tú dices, yo no creo que los dones de lenguas son para hoy en día, pues ni modo, no es un tema que van a dividirnos. Podemos estar de desacuerdo, pero de acuerdo que estamos en un desacuerdo. Pero no hay mucho entre nosotros. Pero hay ciertos temas que tú no puedes jugar con esos temas. Si tú me dices, hermano, pues tú crees que Jesucristo es Dios, yo no creo eso, creo que es una primera creación de Dios. Ya tenemos una bronca tú y yo. Vamos a pelear afuera de la iglesia hasta casi. No sé. Es una cosa que puede dividirnos, ¿cómo no? Tú eres de anticristo, ¿verdad? Es un mensaje anticristo, verdaderamente. Si tú dices que Jesús no es Dios, eso nos afecta a nuestro compañerismo en Cristo. Igualmente con el tema de la salvación. Si tú dices la salvación es por gracia y por obras, ya tenemos una bronca nosotros. Porque tú estás jugando con el tema más hermosa que hay en la faz de la historia del ser humano, es la salvación de Dios, que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Fue a un grado que ellos tienen que tratar con este asunto. Mira versículo 2 y hasta 4. Mira lo que hicieron. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Chava, ¿ya tienes una mapa? Porque mira, vamos a hacer una mapa para que nada más agarres una idea de dónde estuvieron. Fíjate, estuvieron en Antioquía, ¿verdad? Ahí estaba Antioquía. ¿Recuerdas las semanas pasadas que ahí ellos salieron a su viaje misionero? ¿Recuerdas? Pues ya en este entonces bajaron de Antioquía a Jerusalén y pararon en 2 lugares. Dice, pararon, no está en la mapa, ¿verdad? Dice, Fenicia, ¿no está en la mapa o sí? Y dice, y Samaria, ¿no? Pasaron en 2 lugares compartiendo lo que Dios ha hecho entre los gentiles y cómo ellos fueron convertidos al Señor. Y cuando llegaron a Jerusalén, pues salió los meros. Llegó Pedro,
Santiago o Jacobo, Juan, los ancianos, hasta la iglesia en Jerusalén recibió los embajadores de Antioquía para discutir el tema de la salvación. Porque ellos verdaderamente tampoco, vamos a ver ahorita, que no fue muy claro. Estaban como discutiendo, estuvieron compartiendo como, pues, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué decisión tomamos? Pero estuvieron mayormente buscando el corazón de Dios. Porque ningún hombre puede decir la doctrina de salvación por ellos mismos. Ellos tienen que buscar el corazón de Dios en este caso. Y llegaron ahí, y mira, los primeros que hablaron fueron los fariseos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso se llama el legalismo. Los fariseos inmediatamente dijeron: no, es necesario que circuncidarlos y mandarlos a guardar la ley de Moisés. Wow, la primera defensa fue fariseos. Fariseos que fueron convertidos a Jesús, pero todavía no soltaron ayúdame, ¿qué? ¿Una qué? Tradición o su religión, porque los fariseos creían que una persona puede ser justificado delante de Dios por guardando la ley. Ellos creyeron eso, que un hombre sí puede ser justificado delante de Dios guardando la ley de Moisés, que verdaderamente es imposible. Nadie puede guardar la ley de Moisés. La ley de Moisés muestra la justicia de Dios, que Dios es sagradísimo, pero también nos muestra que nosotros somos pecadores al 100. Tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Cada ser humano tenemos una naturaleza pecaminosa, por eso pecamos, porque somos pecadores. ¿Sabía eso? Tú no tienes que enseñar a un bebé a mentir, los bebés no mienten, ¿verdad? Tú no tienes que enseñar a un niño cómo mentir. Los niños, pues, cosas salgan de ellos que tú dices: caray, ¿dónde aprendiste eso? Ellos dicen de ti, ¿no es cierto? Pero verdaderamente la naturaleza pecaminosa que tenemos la ley dice: Dios es sagrado y tú tienes que vivir en santidad. Y el hombre tratando de hacerlo, miramos que somos pecadores. No podemos cumplir la ley. El apóstol Pablo, antes que fue convertido al Señor, era un fariseo. Y era más celoso de los fariseos. Dice que yo era fariseo de los fariseos. Y Pablo, si tú dices, imagina subiendo un monte, Pablo ya subió el monte, ya estaba encima del monte. Y encima del monte Pablo dijo: todas nuestras buenas obras son como trapos sucios. El hombre es un pecador del hueso colorado. ¿Cierto o no? Y por eso, por la ley de Moisés, nadie va a ser justificado delante de Dios, ningún ser humano. Y los fariseos dijeron: ok, recibe a Cristo, pero también sea circuncidados y guarda la ley de Moisés. Es un error enorme. O no puede ser salvo. Ahora depende en mí mi salvación, depende en lo que yo hago. ¿Estás conmigo? ¿O ya están dormidos? La salvación verdaderamente no es así. Tú no puedes ser salvo en su fuerza humana. Y una cosa más, tú no puedes tampoco vivir la vida cristiana en su propia fuerza. En Estudio de Hombres estamos estudiando un libro que se llama Entrega Absoluta. Y el capítulo que estamos leyendo se llama Miserable de mí. Y me encanta el libro porque habla de Romanos capítulo 7. Y dice en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dijo: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y después Pablo dijo: no entiendo lo que está pasando en mí, el deseo hacer bien está presente, pero cómo cumplir no ha encontrado, ¿verdad? ¿Recuerdas eso?
Y Pablo era un hombre convertido al Señor, nacido del Espíritu Santo. Cuando alguien es nacido del Espíritu Santo, tiene en ti un deseo agradar a Dios al 100. No hay ningún cristiano nacido de Dios que no quiera agradar a Dios al 100, ¿cierto? Todos cristianos tenemos un gran deseo adentro de nosotros a agradar a Dios, ¿cierto? Pero no todos hacemos. ¿Por qué? En capítulo 7, cuando Pablo dijo, ay, hombre que soy, no quiero agradar a Dios, no hago lo que no quiero hacer, eso hago. Y después dijo Pablo, ay, miserable de mí, ¿recuerdas? Lo que me encanta, el capítulo 7 es un ejemplo de un cristiano que está en ti el deseo a obedecer a Dios. Pero muchas veces terminamos frustrados porque hacemos lo que no queremos hacer, y lo que no queremos hacer, eso hacemos, y quedamos como bien frustrados. Y en capítulo 7, versículo 24, Pablo dijo, ay de mí. ¿Qué dijo él? Miserable. Miserable de... Es que él era un cristiano tratando a vivir la vida cristiana en su fuerza humana. El deseo está presente en cada uno de nosotros, pero a cumplir muchas veces no encontramos cómo cumplirlo. ¿Nunca usted no ha sentido frustrado como cristiano? ¿No ha sentido miserable a veces y decimos, ay caray, esta vida cristiana es miserable porque quiero agradar a Dios y no hago, y después dices, ay de mí, ¿verdad? ¿Quién va a salvarme? ¿Quién va a ayudarme? ¿Cierto? Y dijo el autor que 90% de nosotros como cristianos vivimos en esta condición. Ay de mí, no puedo hacerlo, ¿qué está pasando? Y sienten miserables. Pero en versículo 25 Pablo dijo, pero gracias a Dios por medio de Jesucristo. Y Pablo encontró que la fuerza para vivir la vida cristiana no estaba en la fuerza de él, era en la fuerza de Jesucristo. Y es cuando el foco aprendió y Pablo dijo, ahora te doy gracias a Dios porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha liberado de la ley de la muerte y el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo encontró, para vivir la vida cristiana, tenemos que totalmente rendirnos al Señor y decir, Padre Santo, yo no puedo hacer eso. Ha tratado por años y ha terminado frustrado, ha terminado miserable, ha terminado deprimido, porque Dios está esperando eso. Cuando clamamos a Dios de corazón y decimos, Señor, yo no puedo hacerlo. Y después encontramos que Jesús está diciendo, ven, ahora pone toda tu fe en mí. Pone toda tu confianza en mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, regresamos al Hechos 15. Los fariseos dio su opinión. Ahora el apóstol Pedro va a dar su opinión. Versículos 6 y 7. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Mira, en ese concilio, puedo imaginarte un concilio, estaban los apóstoles, los ancianos, Barnabé, Pablo, unos hermanos de Antioquía, todos estuvieron sentados ahí discutiendo el tema. ¿Qué hacemos? Si el hombre tiene que ser considerado a guardar la ley de Moisés, ¿qué dices? Los fariseos, claro que sí, tiene que hacerlo. Pero después Pedro habló y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Gracias, hermano Caro. Ahora, Pedro dijo a los hermanos, ustedes recuerdan bien que Dios escogió a mí para compartir el evangelio a los gentiles en el principio. ¿Recuerdas la historia cuando Pedro estaba en Tarsus y estaba en el techo orando al Señor y vio una sábana bajando del cielo con ciertos animales?
Y dijo Dios, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, jamás ha entrado en mi boca un animal sucio, conforme a la dieta de los judíos. Y Dios dijo a Pedro 3 veces, levántate, mate y come. ¿Recuerdas? Y dijo Dios, lo que yo he llamado limpio, tú no puedes llamar sucio. ¿Recuerdas? En el mismo momento llegó unos hermanos de Jopa. Cornelio mandó, un gentil mandó hermanos buscando a Pedro. Porque Cornelio tenía una visión y Dios dijo, manda a Jopa por un hombre que se llama Pedro. Y cuando Pedro llegó, entró a la casa de Cornelio y Pedro dijo, la verdad no sé qué estoy haciendo en tu casa. Ustedes son gentiles, ustedes saben que un judío no puede entrar bajo el techo de un gentil. Pero dijo, pero Dios me mostró que no puedo llamar algo sucio que Dios llamó limpio. ¿Recuerdas? Cuando Pedro estaba compartiendo con los gentiles, algo interesante pasó. El Espíritu Santo, en el medio de su predicación, su práctica, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dice que comenzaron a hablar en lenguas. Y Pedro quedó con la boca abierta como, ¿qué está pasando? Y después Pedro dijo, ¿alguien puede decir quién puede decir algo? ¿Qué dijo él? ¿Quién puede pedir agua para que esos sean bautizados, que creyeron? Y fueron bautizados los gentiles. ¿Verdad? Sin circuncisión, sin la ley de Moisés, Dios derramó su Espíritu Santo sobre ellos por la gracia de Dios. Y por eso Pedro dijo, usted recuerda que Dios escogió a mí a traer el Evangelio a los gentiles. Ahora, versículo 8 y 9. ¿Qué dice? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro dijo, fíjate lo que pasó. Dios, el que conoce los corazones, les dio testimonio de ellos. ¿En qué manera? Dándolos el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y después dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y Pedro dijo, ¿queremos saber la voluntad de Dios en este asunto? Pues fíjate lo que pasó. Dios dio testimonio a ellos, sin la ley de Moisés y sin la circuncisión. Y dice, Dios dio testimonio y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. En otras palabras, Dios ya habló de este asunto. Dios ya confirmó su respuesta. Ahora, fíjate, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Yo amo al apóstol Pedro, por lo que él dijo, ¿por qué ustedes ahora quieren tentar a Dios? En otras palabras, si Dios testificó de ellos, enviando su Espíritu Santo sobre ellos, si Dios no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, ahora ustedes quieren tentar a Dios. ¿Cómo? Poniendo un yugo sobre ellos, una carga sobre ellos, una carga que ni nosotros ni nuestros padres podían llevarlo. Wow, me encanta eso. ¿Estás conmigo? ¿O están dormidos? Para mí es algo hermoso porque Pedro dijo, ustedes están crazy. Si quieres echar encima de los gentiles el yugo, pero fíjate, en muchas iglesias cristianas es lo que hacen. Se echan cargas sobre las personas, yugos de la ley. Dicen, tú eres salvo, claro, si cumples con las reglas de la iglesia. Tiene que hacer eso, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer. Y si no haces, no vas a ser salvo. Yo recuerdo una vez estaba hablando con un testigo de Jehová. Y ella me dijo, yo digo a ella, perdón, pero ¿usted tiene salvación? Y me dijo, no, nadie puede saber. ¿No? Yo digo, pues Juan dijo que yo he escrito estas cosas a vosotros que creen, para que sepáis que tengáis vida eterna. Sabemos que tenemos vida eterna. Y ella dijo, no, nadie puede saber hasta el día que tú mueres.
Oh, ¿y qué pasó cuando mueres? Cuando mueres, Dios va a ver lo que hiciste y si cumpliste, puedes tener vida eterna. Y si no, en ninguna manera. Yo digo, wow, ¿qué yugo tú cargas diario en tu vida? Pero igualmente en muchas iglesias cristianas echan encima cargas a la gente, yugos que Dios no ha puesto encima de ellos. Es personas que hacen eso. Quieren añadir reglas al asunto. Pero mira lo que dijo Pedro en 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Mira, ya Pedro dio su decisión claramente. Antes creemos por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Igual modo de quién? De ellos. Dios, Pedro, es parejo. Nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a echar una ley sobre ellos? En ninguna manera. Somos salvos por la gracia de Dios. Me encanta el discurso del apóstol Pedro porque era claro todo, ¿no? Ahora, después de sus palabras, la multitud cayó. Parece que los fariseos estuvieron dispuestos a aprender, dispuestos a escuchar, callaron. Y después Bernabé y Pablo comenzó a dar testimonio de lo que pasó con ellos. Ver versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, durante la discusión, tratando de sacar una conclusión, los fariseos habló, Pedro habló, y después Bernabé y Saulo, o Pablo, comenzó a compartir de las grandes señales y maravillas que Dios hizo en su viaje misionero. Comenzó a compartir. Fuimos en todos esos pueblos de los gentiles y estuvimos compartiendo la gracia de Dios sin circuncisión, sin la ley de Moisés, y Dios estaba haciendo grandes señales y grandes maravillas, confirmando los gentiles, dando testimonio de ellos, y ellos estuvieron hablando por testimonio vivo, lo que Dios estaba haciendo. Ahora, después de ellos, ya Jacobo, quien era el medio hermano de Jesús. Parece que a Jacobo, el medio hermano de Jesús, tenía peso. No era gordo, pero tenía peso, sus palabras tenía peso en la junta, porque él casi cerró el asunto. Cuando Santiago habló, todos quedaron callados y la decisión fue ok. Porque Santiago dijo, yo juzgo, y dijo la palabra final. Y ve lo que dijo él. Versículo 13 a 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ok, ahora, Santiago, me encanta lo que hizo Santiago, porque Santiago, escuchando todo, escuchó Pedro, dijo Pedro, ustedes saben que Dios me escogió a compartir la palabra. Cuando compartió, el Espíritu cayó, fueron purificados y Dios dio testimonio a ellos. Ok, bien dicho. Ahora, Bernabé y Pablo, nosotros fuimos compartiendo la palabra entre todos los gentiles y Dios hizo grandes señales, grandes maravillas, confirmando todo. Ok, está bien. Pero Santiago, me gusta lo que hizo porque él fue a la escritura. Creo que Santiago estaba escuchándolos y dice, ok, tenemos experiencias, el Espíritu fue derramado sobre ellos, tenemos señales y maravillas en el campo misionero, pero ¿qué dice la escritura?
Y Santiago dijo en versículo 14 y 15, él dijo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y Santiago comenzó a citar por memoria el libro de Amos, capítulo 9, versículo 11 a 12, mostrando bíblicamente que Dios va a sacar de los gentiles un pueblo para Él mismo. Y yo creo que es muy importante, cada experiencia que tenemos con el Espíritu Santo, tenemos que tener una base bíblica para confirmar la experiencia. Igualmente en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, dice los 120 hermanos comenzaron a hablar en diferentes lenguas de pueblos. Y la gente escuchando, ellos hablando en lenguas, dijeron que, fíjate, están ya bien borrachos, bien tomados. Porque está hablando en lenguas todos. Y dijo Pedro, no es que están tomados, porque es muy temprano. Lo que tú miraste está escrito en el libro de Joel. Y Pedro comenzó a citar la palabra de Dios para confirmar lo que estaba pasando en la experiencia del Espíritu Santo. Igualmente aquí Santiago o Jacobo escuchando dijo que escuchamos Pedro, escuchamos Pablo, escuchamos todas sus experiencias que Dios hizo. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Y sacó una referencia bíblica de lo que estaba sucediendo en la vida, en la experiencia del Espíritu Santo. Y creo que es muy importante hoy en día, y déjenme decir por qué. Porque muchas iglesias hacen muchas cosas medio raras, no medio raras, 100% raras. Y ellos echan la culpa al Espíritu Santo en el fin. Pero lo que hacen no coincide con la Escritura en ninguna manera. No hay una referencia bíblica, no hay una base en la Escritura para respaldar lo que hacen. Y por eso créeme, si tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo, tienes que buscar una base bíblica para confirmarlo. O si no, podemos desviar como ha pasado y podemos hacer muchas cosas raras sin una base bíblica. Y es como me gusta Santiago, porque él dijo, fíjate lo que dice la Escritura. Y comenzó a citar el Antiguo Testamento. Dice, está escrito, lo que está pasando aquí con los gentiles, estaba escrito. Eso está pasando, es bíblico lo que está sucediendo. Ahora, fíjate su conclusión, 19 a 21. Él ya hizo él dice que por lo cual yo juzgó, ya la decisión fue dada. Leer 19 a 21, por favor. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Mira, dijo Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Digo, mi juicio es que no vamos a añadir nada sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Santiago dijo, déjalos en paz. Los que están llegando a Cristo y están siendo salvos por la gracia de Dios, y Dios está derramando su Espíritu sobre ellos, déjalos en paz. No tenemos que añadir nada sobre ellos. ¿Por qué? Dice que no se inquiete. ¿Qué es inquiete? Que no debemos de frustrarlos. Es lo que el legalismo hace. Se puede frustrar a alguien. Cuando decimos, tú eres salvo por fe, pero tiene que ser eso. Man, estás verdaderamente frustrándolos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden cumplir en muchas cosas. Sentimos fracasos más que todo, ¿cierto o no? Y decimos, man, yo quiero agradar a Dios, pero
no hago, y qué onda, ¿no? Y sentimos frustrados. Y igualmente en los años de los 60, cuando Pie Calvario comenzó en Costa Mesa, era un montón de gente llegando al Señor, un montón de hippies, los que tienen pelo largo como yo tenía antes, los que andan sin zapatos y en las playas, el movimiento de los hippies, ¿no? Y dice que muchos de ellos estuvieron surfeando en la playa y llegaron de la playa estacionando con sus tablas arriba del carro, entraron a la iglesia en shorts, a veces mojados, y entraron para escuchar la palabra de Dios. Y hay otra gente diciendo a Chuck, hey Chuck, tienes que decir a los hippies que cortan su pelo, son bien sucios, tienen que bañar, tienen que poner bien más vestidos. ¿Y sabe lo que dijo Chuck? Déjalos en paz, no tiene que molestarlos. Dios está tocando sus vidas por su Espíritu Santo, están llegando a Cristo. Déjanos a venir y no vamos a echar nada encima de ellos. Deja a Dios a tocar sus vidas. Deja al Espíritu Santo a cambiar ellos. Deja al Espíritu Santo a quitar lo que Dios quiere quitar de sus vidas. Ahora, hoy en día, muchos de los hippies que estaban sentados, ahora son pastores de iglesias de 3, 4, 5 mil personas. Y son los mismos hippies que estaban sentados ahí porque Dios hizo su obra en ellos, ¿verdad? Y Santiago dijo, mi decisión es, yo juzgo que no se inquiete ellos, no ponemos algo encima de ellos, que Dios no está poniendo encima de ellos. Eso es lo que los hombres hacen. El hombre quiere echar encima más reglas que Dios ha hecho. Quita los anillos, quita la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Makeup. Ya no puedes pintar tu rostro. Como dijo Chuck una vez, si una casa necesita pintura, píntalo. Perdón, hermanas, pero píntalo. O los earrings, ya tienen que quitar los earrings, el vestuario y tiene muchas reglas que tiene que hacer. Y muchas veces se quitan la libertad que uno tiene. Porque Dios está muy interesado en el hombre interior. Ahora, ¿dónde estamos? 22 a 23. No, 22 a 24. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Mira, ellos mandaron una carta a la iglesia en Antioquía y dijeron que hemos oído que algunos que han salido de nosotros, sí salieron de la iglesia, de los hermanos, eran mayormente los fariseos, ese grupo, salieron de nosotros, a los cuales no dimos orden. Ellos salieron por su propia cuenta. Quiero que ustedes sepan que los que salieron en su propia cuenta. No fue nosotros que mandaron a ellos. Y dice, y os han quitado con palabras, perturbando vuestras almas. Es lo que el legalismo hace. Es como echando encima. Es como quitando la tranquilidad que uno puede tener. Cuando tú sabes que eres salvo por la gracia de Dios, hay una tranquilidad que tú sabes, soy salvo por la gracia, y nos da una alegría, una tranquilidad. Pero cuando comenzamos a echar encima otras cosas, eso se va. Y tú dices, yo tengo que cumplir, o tengo que lograr, o qué hago. Y cuando tú tratas a lograr y no haces, andas hundiendo más y más. Es lo que pasó en Santiago. De nosotros no enviaron ellos, no dio orden y perdón por lo que hicieron, porque verdaderamente quitaron su tranquilidad. Verdaderamente. Ahora, del siglo 25 a 30. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo,
elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Mira, en parte de la carta dijeron 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice, parecía bien a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? Pues cuando Pedro habló, ellos podían detectar que él era el Espíritu Santo. Cuando Pablo y Bernabé habló, ellos podían detectar que eso es el Espíritu Santo. Cuando Santiago comenzó a discutir de la Escritura, pues ellos detectaron que eso es el Espíritu. El Espíritu de Dios está hablando claramente. Y la decisión es que no vamos a poner una carga más sobre ellos. Y verdaderamente estoy muy agradecido por la conclusión. ¿Alguien más? Porque sabemos que somos salvos por la gracia de Dios y nada más. Amén. No es por la gracia de Dios y lo que tú haces. Es por la gracia de Dios. Punto. Somos salvos. Amén. A mí me encanta eso. Estoy muy agradecido. Fíjate el resultado, 31. Dice, habiendo leído la cual, ¿qué dice? En otras palabras, el gozo fue restaurado. Porque Dios estaba moviendo, la gente estaba gozando en las cosas de Dios. Llegó falsos. Imagínense si alguien entró hoy y diciera a ustedes, a todos, si tú no eres circuncidado, no vas a ser salvo. ¿Qué vas a decir? Y si tú no guardas la ley de Moisés, no vas a ser salvo. Wow, ¿cómo? Yo estaba disfrutando de mi fe en Cristo. Me dijeron que soy salvo por la gracia de Dios. No es lo que yo hago, es por lo que Dios ha hecho por mí. Y el gozo fue quitado y fueron estorbados. Y ya que escuchando la carta dice que ellos fueron así. Ahora, no tenemos que ser circuncidados. Y no tenemos que guardar la ley de Moisés. Y yo creo que estuvieron bien felices. Y verdaderamente, hermanos, vamos a gozarnos por toda la eternidad. Que la salvación es por la gracia de Dios solamente. Y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, eres salvo. Amén. Y no puedes añadir a eso. Y no puedes quitar de eso. Ahora, versículo 32 a 34. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Los que llegaron de Jerusalén, Judas y Silas, dice que eran profetas. Y ellos estuvieron consolando y confirmando a los hermanos con una abundancia de palabras. Quedaron ahí hablando de la gracia de Dios. Es por la gracia, no es por obras, no es por la ley, es por el Espíritu de Dios que nos salvó. Y estuvieron consolando a la iglesia con muchas palabras. Y después Silas quedó. Y versículo 35, terminando esta sección hoy que vamos a estudiar. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos misioneros. Pablo y Bernabé quedaron allí, era su iglesia, la iglesia madre de ellos.
El hermano regresó a Jerusalén, Silas quedó con ellos y Berna y Pablo quedó en Antioquía enseñando la escritura por mucho tiempo. Ahora, la siguiente semana, en versículo 36, van a comenzar Pablo y Silas su segunda viaje misionero. ¿Puedes subirlo, bro? Ahora, mira, ok, no dice Antioquía o dónde es? Dice... Ahí la flecha comienza en Jerusalén, ¿no? Pero ellos van a salir mejor. Antioquía está ahí arriba. Este viaje misionero, no sé si tú miras donde fueron la primera viaje en Antioquía, Listra, Iconio, Derbe. Es donde fue la primera. Ahora van a ir por otro camino por allá y van a subir a Asia y mira hasta arriba, Filipos, van a estar Corintios, van a ir en todas esas regiones en su segunda viaje misionero, que vamos a comenzar la siguiente semana. ¿Okay? Ahora, hermanos, pónganse de pie, por favor. Quiero terminar con unas pocas palabras. La conclusión de Hechos 15 era una aclarando la salvación por gracia. Es hermoso. Que somos salvos por fe en Jesús y nada más. Y quiero animarte, cada día que tú despiertas en la mañana, comenzando mañana, cuando tú despiertas, la primera cosa que debes de hacer es dar gracias a Dios por su salvación. Tienes que comenzar su día despertando y decir gracias, Padre, que me salvaste por su gracia. Y estoy muy agradecido. Cada día debemos de dar gracias a Dios, que Él nos salvó por su gracia. Y también debemos de compartir esta gracia con alguien. Y es muy bueno que pedimos a Dios, Señor, guíame a alguien con quien puedo compartir su gracia. A alguien que necesita saber de ti. Y ora a Dios y confía en Dios que Él va a guiarte a una persona en esta semana que tú puedes compartir con ellos la gracia de Dios. Amén. Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, por la decisión que fue tomada por la iglesia primitiva, por el concilio, por los apóstoles, los ancianos, que discutieron por mucho tiempo. Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía, discutieron por mucho tiempo con los falsos maestros.